cual hace presente la urgencia en carácter simple para el despacho del proyecto que establece un derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica un nuevo oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia en carácter suma para el despacho del proyecto que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos, boletín 18.255, motivo que explica la convocatoria a este proyecto en la sesión de hoy y del que se dio cuenta en la sesión del 19 de mayo, urgencia que me permito adelantar que será renovada y es lo que permite que podamos seguir viendo este proyecto con esta urgencia, ¿cierto? Y se va a extender con ese mismo carácter de suma a partir del miércoles 3 de junio. Una nota del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de fecha 26 de mayo por el cual nos ratificó la presencia del señor Ministro del Trabajo, el señor Tomás Rau Binder, en la sesión de hoy. Una carta del jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda de fecha 29 de mayo, por la cual el señor Ministro de Hacienda, señor Jorge Quiroz Castro, habiendo previamente confirmado su asistencia a la sesión de hoy, comunica a esta Secretaría que excusa su asistencia a la sesión de hoy por razones de agencia institucional impostergable y de último minuto, e indica que en su representación, en representación del Ministerio asistirá el subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, acá presente. Eso es todo, señora presidenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? ¿Diputada Ñanco? ¿No? Ah, ya. Ya. La presente sesión número 9 tiene como objeto iniciar la discusión del proyecto de ley iniciado en sesión que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos. Esto en el boletín número 18255-31, el cual tiene urgencia calificada de suma. Para tales efectos, hoy día se encuentran invitados para exponer el ministro del Trabajo, el señor Tomás Rau, y el subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez. Les agradezco hoy día la presencia de ustedes. Ustedes me dicen quién parte. Perfecto, el subsecretario entonces tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, solo a cada uno de las señoras diputados y diputados. A través suyo, presidenta, el objetivo de mi presentación es poder transmitir el contenido esencial de este proyecto de ley que, como bien señaló el señor secretario, fue ingresado el 15 de mayo, se dio cuenta el 18 de mayo e ingresó con urgencia calificada de suma, urgencia que este gobierno va a renovar precisamente porque es de nuestra intención poder continuar con celeridad la conversación del contenido de este proyecto de ley iniciado en mensaje. El proyecto de ley lo que hace, como su título lo indica, es establecer un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos. Yo voy a expresar cuáles son los fundamentos del proyecto de ley, voy a expresar cuál es su contenido más importante del proyecto de ley, pero en términos generales y para iniciar la conversación, lo que busca el proyecto de ley es precisamente aliviar la carga que tienen familias chilenas en la compra de estos productos, y lo que busca es establecer una compensación que es equivalente al monto del IVA que se paga, ¿no?, al minuto de comprar o medicamentos o pañales infantiles o pañales de adultos para un grupo determinado de la población, que es el 80% de los hogares más vulnerables, según establezca el registro social de hogares, y lo que establece el proyecto de ley es la existencia de este beneficio y su regulación. En primer lugar, es importante centrarnos respecto de cuál es el problema público que este proyecto de ley busca solucionar o contribuir a solucionar, y tiene que ver con la existencia de ciertos gastos que son recurrentes, que son ineludibles y que afectan de manera especialmente intensa o gravosa a un determinado grupo de la población. La compra de pañales, la compra de medicamentos de uso permanente es un tipo de compra y producto que no admite postergación. Representa además una carga que en los hogares de menores ingresos es proporcionalmente mayor, y también a diferencia de otros gastos, y por eso el sentido del proyecto de ley y por eso centrarse en pañales y medicamentos no puede
ni sustituirse ni diferirse. Eso como un primer elemento de juicio relevante. Un segundo elemento de juicio tiene que ver con un hecho que es notorio en nuestra realidad nacional, cuál es el envejecimiento acelerado de la población. Hoy día, las personas de más de 65 años en Chile representan el 14% de la población, si uno ve el censo del año 2024. Si uno se para en el 1992, eso era solamente el 6,6% de la población. Vemos un acelerado envejecimiento de la población chilena. A su vez, la proporción de menores de 14 años cayó de 29,4% a 17,7% en el mismo periodo. En el índice de envejecimiento del año 2024 hay 79 personas de más de 65 años por cada 100 menores de 14, tasa que era de 22,3 en el año 1992. Y esta tendencia de envejecimiento amplía el universo de hogares con necesidades de cuidado permanente. En resumen máximo, el 14% de la población chilena hoy día tiene más de 65 años, es decir, hay 2,8 millones de chilenos mayores de 65 años, y de ellos el 10% tienen necesidades de pañales, es decir, cerca de 280.000, cerca de 300.000 adultos mayores, y ahí uno puede ir prefigurando cuáles son los potenciales beneficiarios de esta política pública. ¿A quién beneficia esta eventual política pública de ser aprobado este proyecto de ley? Esto en el articulado del proyecto, que aprovecho de comentarlo, tiene 11 artículos permanentes y 2 artículos transitorios. Esto está regulado en el artículo 5 del proyecto de ley y establece básicamente 3 componentes independientes, a todos transversales, el hecho de ser parte del 80% de los hogares más vulnerables conforme al registro social de hogares. Vamos a dividir esto en pañales infantiles, pañales para adultos mayores y medicamentos. En el caso de los pañales infantiles, el beneficiario es la madre de niños de hasta 24 meses de edad. Los causantes son los niños, el beneficiario es la madre. Aproximadamente en Chile hoy día existen 250.000 niños menores de 24 meses de edad. El consumo promedio es de 5 pañales por día y el gasto promedio por hogar es de 18.000 pesos mensuales, es decir, aproximadamente un 3% de lo que es un ingreso promedio de 605.000 pesos. Que se requiere en el caso de este beneficiario el que exista la inscripción en el registro civil. Respecto a los pañales de adultos mayores, en este caso los beneficiarios serían las personas mayores de 65 años con la condición médica habilitante o bien su cuidador en el caso que éste esté acreditado. Como señalábamos en la lámina anterior, aproximadamente los potenciales beneficiarios de esto son 300.000 adultos mayores, es decir, que son los adultos mayores que se considera requieren pañales. El consumo promedio de aquellos por día es de 4 pañales, el gasto promedio por hogar es de 17.000 pesos, es decir, aproximadamente un 3,7% de un ingreso promedio de 470.000 pesos, y en este caso se requiere una acreditación a través de un certificado médico vigente. Es decir, para pañales infantiles la inscripción en el registro civil, para pañales para adultos mayores se requiere el certificado médico vigente. En el caso de los medicamentos, los beneficiarios son cualquier persona que utilice medicamentos que estén incluidos en la cobertura, que van a estar definidos en la respectiva canasta. El consumo promedio obviamente depende de la canasta de medicamentos. El gasto promedio por hogar hoy es de 26.000 pesos, es decir, aproximadamente un 3,9% de un ingreso promedio de 675.000 pesos. Y acá lo que se requiere para acreditarlo es una receta médica electrónica vigente. Después vamos a ver en específico cuáles son los requisitos copulativos para optar al beneficio, pero es importante como asociar a cada uno de las líneas de beneficio una determinada acreditación. En pañales infantiles, en el registro civil, en pañales para adultos mayores, contar con el certificado médico y en el caso de los medicamentos, tener la receta médica electrónica vigente. ¿Cómo funcionaría este beneficio? Como decíamos al principio, el beneficio equivale al IVA pagado en la compra efectiva con tope en la canasta de consumo referencial, o si se quiere el menor valor entre las dos cifras. Es importante, y así lo señala expresamente el proyecto de ley, que esto no modifica las reglas generales en materia de tributación y tampoco las reglas del IVA. El IVA en la compra efectiva se paga y lo que está estableciendo este proyecto de ley es una compensación equivalente al monto de ese IVA que ya se pagó.
¿Cómo operaría en términos secuenciales? En primer lugar, se tiene que comprar en un comercio formal que tiene que entregar boleta electrónica que identifique que en esa venta se está vendiendo, valga la redundancia, bien pañales, bien medicamentos. En segundo lugar, se requiere acreditación médica. En el caso de los medicamentos se requiere de receta electrónica y en el caso de los pañales de adultos se requiere certificado médico. En el caso de los pañales infantiles basta con constatar la edad del causante. Se requiere solicitar el reembolso. Ya vamos a ver la arquitectura institucional de esta política pública, pero el IPC valida con el Servicio de Impuestos Internos la boleta electrónica y verifica el IPS, se me sale Hacienda con el IPC, ¿no? Un lapsus. Y verifica su elegibilidad. Y finalmente el pago, que se verifica, se materializa el mes subsiguiente del pago y posterior solicitud del beneficio y se hace a través de el bolsillo familiar electrónico del beneficiario. Es decir, se compra en comercio informal, se tiene que tener la acreditación médica, se solicita el reembolso y se paga a través del bolsillo familiar electrónico. Esos son como los 4 pasos de este beneficio. Acá con algo más de detalle, las compras en el comercio formal deben realizarse. Acá también estamos como quizá efecto secundario de esta política pública de fomento del comercio formal. Tienen que estar validadas por boleta electrónica que respalden esas compras. Los beneficiarios deben pertenecer al 80% más vulnerable según el registro social de hogares, la acreditación médica que ya señalamos y el pago electrónico. ¿Cuál es la arquitectura institucional o qué instituciones tienen roles en torno al pago de este beneficio? En primer lugar, el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, que verifica la elegibilidad a través de la... El Ministerio de Desarrollo Social, bien digo, que remite las nóminas de beneficiario al IEPS, Hacienda y la IPRES, y verifica la elegibilidad en el registro social de hogares. El Servicio de Impuestos Internos, que proporciona la información para validar estas boletas, que se tienen que acompañar el minuto de hacer la solicitud y que son las que respaldan las compras. El IPS, el Instituto de Previsión Social, que es el que administra el beneficio, registra los beneficiarios, calcula los montos y ejecuta el pago. Y la Suceso, que es el órgano encargado de la supervigilancia y la fiscalización del otorgamiento y pago del beneficio. Es muy importante señalar que la ley establece la obligación de dictar un reglamento por parte del Ministerio del Trabajo y que tiene que estar suscrito por Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Salud, que va a regular la implementación de esta ley y que una vez aprobada la ley, según establecen las disposiciones transitorias, hay un plazo de 4 meses para la dictación de ese reglamento. Así como el objetivo de política pública tiene que ver con aliviar una cierta carga a las familias respecto de productos básicos que son, por así decirlo, indisponibles y cuya compra no se puede postergar y que afectan de manera muy especial al segmento de la población de mayor edad, también es muy importante promover esta política desde parte del gobierno con sostenibilidad fiscal. Y por lo tanto, así como se establece para el propio reembolso un límite de la canasta referencial, también se establece en el agregado un límite de la política pública considerada anualmente. Y este límite es de 100 millones de dólares, que a la conversión actual son 90.115 millones de pesos, si es que se consideran dentro de esos 90.115 millones de pesos los 850 millones que el primer año requiere el IPS para reforzamiento de su estructura, que luego en régimen son 515 millones de pesos. Pero el grueso de ese número son los 100 millones de dólares, que es el límite anual de erogación para este beneficio. Son 100 millones de dólares este año que luego se reajustan según la tasa de crecimiento de los ingresos estructurales del fisco, que como ustedes saben la calcula la IPRES en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, y la ley establece la obligación del Ministerio de Hacienda de comunicar esto antes del 15 de julio de cada año para el ejercicio presupuestario siguiente. Al primer año, el financiamiento está hecho con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suplementado vía partida del Tesoro Público, y luego en los años siguientes queda con cargo a leyes del presupuesto del sector público correspondiente.
Estos son ejemplos, obviamente son simulaciones, en definitiva cuál es el tope mensual, cuál es el promedio mensual, son cuestiones que van a quedar definidas en el reglamento, pero para visualizar o hacerse una idea de cómo operaría este beneficio. Acá estamos suponiendo un ejemplo en materia de pañales, en donde uno puede suponer un tope mensual por beneficiario de 7.000 pesos. Es importante señalar que todas las compras del mes del beneficiario se van acumulando, ¿no? Y así, por ejemplo, si es que el tope fuese 7.000 pesos, si es que en el caso 1 la persona compra 20.000 pesos en pañales, el IVA de esos 20.000 pesos son 3.193 pesos. Acá hay que, en estos cálculos, siempre evitar el error típico de considerar que el IVA del 20.000 de una compra de 20.000 pesos es el 19% de eso. En la fórmula matemática que ahí aparece, que es aproximadamente 16 pesos del costo bruto. Y por lo tanto, como lo que se pagó en IVA por esa compra de 20.000 pesos de pañales en un mes fue 3.193 pesos, bueno, hay un reembolso total porque el tope mensual fue de 7.000 pesos y por lo tanto esa persona se le va a transferir a su bolsillo familiar electrónico esos 3.193 pesos completos. Por el contrario, un ejemplo en donde se sobrepasa el tope sería una compra de 50.000 pesos en pañales si es que el tope fuese 7.000 pesos. Si es que se compran 50.000 pesos en pañales, el IVA pagado en esa compra es de aproximadamente 7.900 pesos y por lo tanto aquello excede el tope mensual y a la persona se le reembolsarían esos 7.000 pesos a través del bolsillo familiar electrónico. Un caso similar en el caso de los medicamentos, si uno pensase que de la canasta que se establezca, del promedio de consumo mensual y los precios de referencia que se establezcan para esa canasta, se estableciera un tope mensual de 3.000 pesos. Igualmente que en el caso anterior, se acumulan todo el IVA que se pague en el mes. Y por ejemplo, en un caso 1, en que la persona compre ibuprofeno y metformina, dos medicamentos típicos, y pague en ese caso, por ejemplo, 720 pesos por IVA, se le reembolsaría todo. O bien si es que tiene una compra más compleja que pasa el límite de 3.000 pesos, como aparece en el ejemplo o en el caso 2, 3 cajas de ibuprofeno, 3 cajas de atorvastatina, 2 cajas de metformina, se le reembolsaría solamente hasta por el tope, que en este caso serían 3.000 pesos. Termino, Presidenta, señalando el inicio como para agrupar la idea. Básicamente lo que este proyecto establece, en razón de las consideraciones de allegar un alivio a las cargas familiares respecto de compras de medicamentos y pañales, por estas ser de carácter muchas veces indisponibles para las familias, busca aliviar esto a través de un beneficio de compensación de un monto equivalente al IVA pagado en medicamentos, en pañales infantiles o en pañales de adultos, hasta por un determinado monto que se establece en función de la fórmula que establece la ley y que luego implementa el reglamento, y que a nivel agregado no puede sobrepasar una restitución total de 100 millones de dólares al año, señora Presidenta. Ese es el contenido del proyecto de ley. Muchas gracias, subsecretario. Ministro, tiene la palabra para iniciar su presentación. Muchas gracias. ¿Se escucha? Por su intermedio, señora Presidenta, yo solo quisiera relevar la importancia de este proyecto, que fue elaborado en conjunto entre la cartera, ¿cierto?, de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Hacienda, pero con colaboración, por supuesto, también de otros ministerios. Lo que mencioné al subsecretario es muy relevante porque hay una población potencialmente de beneficiarios muy grande, ¿cierto? Son 2,8 millones de personas, son mayores de 65 años. Recordemos que la demografía nos ha indicado en el último censo del 2024 que el envejecimiento de la población en Chile solo se ha acelerado. En este momento es el 10% de beneficiarios potenciales, ¿cierto?, en el caso de pañales de adultos mayores. En el caso de niños son 250.000 niños aproximadamente. Y de medicamentos, bueno, es decir, varios millones de personas. Esto es importante porque acá no estamos hablando tampoco de
de cualquier bien o servicio de consumo. Estamos hablando de medicamentos para tener buena salud, y de pañales, que como ha presentado el subsecretario es un gasto importante, sobre todo para las familias de clase media o que tienen ingresos menores al ingreso mediano de la población. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el proyecto establece una cooperación de distintas agencias que ha sido elaborado en conjunto con ellos. Por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Social es clave en todo lo que es el tema del registro, ¿cierto?, social de hogares, pero también necesitamos trabajar en conjunto con el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, para validar estas boletas. Y obviamente lo que respecta a la cartera de trabajo con el Instituto de Previsión Social, el IPS, y la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO. El informe financiero establece un fortalecimiento para el Instituto de Previsión Social, que, como decía el subsecretario, en el primer año es un poquito más de 800 millones de pesos y en régimen 515. Es importante porque el IPS obviamente tiene la estructura para poder realizar estos pagos, lo realiza de forma habitual, pero por supuesto un nuevo beneficio va a requerir, ¿cierto?, contratar personal adicional, y esto fue elaborado también en conjunto con el IPS. Respecto también, por si no hubiese quedado claro, me gustaría expresar que el artículo 6 establece que en el primer año va a haber financiamiento a cargo del Ministerio del Trabajo, pero a renglón seguido dice que se va a suplementar con ingresos del Tesoro para su total implementación y pago de los beneficios. Entonces hay un compromiso ahí de la inyección de esos 100 millones de dólares más lo que se requiera para su implementación. Cierro reiterando la importancia de este proyecto. Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no solo la preocupación es el tema del empleo y el pago de pensiones, sino por supuesto todo el bienestar de la población. Es de público conocimiento las cifras de desempleo que están afectando al país, un 9,1%. En el caso de las mujeres un 10,5%. Y en el caso de las mujeres entre 18 y 24 escaló al 28%. Son números bien complicados, entonces las ayudas que podamos dar como gobierno, en este caso para una materia bastante específica, que es cierto reembolso de IVA de gasto en pañales y medicamentos, pero que, como decía hace un rato, no es cualquier bien o servicio. Creo que es de mucha relevancia y por eso estamos acá en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. ¿Se ofrece la palabra sobre lo expuesto por el subsecretario y el ministro? No, bueno. Ya, yo sí voy a hacer alguna pregunta. Subsecretario, con respecto a el universo que cubriría esta compensación, se habla de los niños hasta los 24 meses, que son los 2 años de edad, y los adultos mayores de 65. Pero en esto eventualmente, ¿qué pasa con aquellas personas que son menores de 65 años y que tienen una discapacidad y que ellos sí requieren una alta demanda en compra de pañales que se pueda dar mensualmente? Y lo otro, al momento de hacer la compra, tengo entendido que esto efectivamente uno va a una farmacia con el certificado médico, con la boleta, esta información se cruza hacia el Instituto de Previsión Social para luego cruzar hacia el Servicio de Impuestos Internos y termina siendo todo un anillo de información. Pero esto es cuando se compra con un medio digital como una tarjeta. Pero ¿qué pasa con aquel adulto mayor que no maneja pago electrónico, sino que lo paga de manera dinero en efectivo? ¿Cómo se realiza el enlace? ¿De la misma forma o se tiene diseñado un plan B para aquellas personas para poder tener ese reembolso?
Sí, tiene la palabra subsecretaria. Ahí la tengo. Respecto del universo, Presidenta, y comprendiendo naturalmente que hay personas menores de 65 años que requieren también de pañales, lo cierto es que el beneficio está establecido con este límite hoy día, es lo que uno permite figurar que en función del monto, que la hacienda pública está como con capacidad hoy día de poder sostener este tipo de beneficios, puede ser sostenible, lo que no quita que en el futuro uno pueda pensar que estas políticas públicas vayan con adendas, modificándose y ampliando el universo de beneficiarios, pero así como otras políticas públicas que establecen por límite personas de 65 años, nos parece que es razonable ese límite y es muy importante también, Presidenta, desde una aproximación práctica, ir viendo cómo funciona el beneficio, ¿no? Ir viendo cómo se distribuyen esos 100 millones de dólares, qué se gasta primero, qué se gasta después, eso la verdad que ex ante es imposible poder simularlo y por lo tanto nosotros creemos que esta política pública luego de un año de implementación uno va a poder ir viendo en caso de ser aprobada cómo funciona y quizá calibrándola también en el tiempo, ¿no? Y respecto a lo segundo, lo que exige el proyecto de ley es la entrega de boleta electrónica y por lo tanto con independencia de cómo se paga, la boleta electrónica digamos se detiene y es la que va probablemente luego a Chile Tiende y luego el resto es interno, ¿no? IPS, Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto, otra cosa después que el beneficio se paga vía bolsillo familiar electrónico y por lo tanto, para hacer uso de ese beneficio sí se requiere tarjeta y nosotros consideramos que es algo positivo porque, así como en otras políticas públicas que deciden utilizar el bolsillo familiar electrónico, porque también tiene como consecuencia secundaria el fomento del uso de los medios electrónicos de pago. Diputada Macías tiene la palabra. Muchas gracias. Saludar a todos y todas, ministro, subsecretario, por su intermedio, presidenta. Bueno, antes que todo, creo que me parece que esta iniciativa tiene una valoración muy positiva desde el punto de vista de que reconoce algo que el propio mensaje lo dice, que es un gasto que es ineludible y es permanente, ¿cierto?, para las familias. Ahora, al igual que la presidenta de la comisión, al analizar el mensaje hay varias cosas que surgen y quisiera también que, más allá que uno entiende las finanzas públicas y lo complejo que puede estar, creo que es importante dar una discusión en relación a cómo poder incorporar, creo que hay oportunidades de mejora, y también creo que es una oportunidad efectivamente poder colocar los números sobre la mesa para ver cómo como país finalmente podemos dar respuesta a un tema que es mucho más amplio de lo que hoy día estamos viendo, ¿cierto? Y tengo algunas observaciones. Lo primero es reconocer que este beneficio efectivamente tenemos mucha claridad que lo importante es no modificar la estructura tributaria que tenemos como país, ¿sí? Cuando uno revisa experiencia comparada en otros países, podemos ver que la exención de IVA en medicamentos y en pañales ha sido desde hace muchos años. En México tiene más de 50 años inclusive. Y ahí uno ve que el descuento se hace de manera inmediata en el punto de compra. La mayoría de los países avanzan así. Ahora yo entiendo que Chile tiene una necesidad, ¿cierto?, de no modificar la estructura tributaria y por lo tanto creo que no calza ese modelo, por lo que pudimos ver en el informe. Ahora, respecto de la población objetivo, si bien se habla del 80% más vulnerado de la población, el registro social, y me llama la atención, por ejemplo, para ponerlo en discusión, que el beneficio, y lo menciona recién el subsecretario, es para las madres de niños y niñas de hasta 24 meses. Ahí también hay un tema relevante, porque cuando uno revisa estudios en relación al control de esfínter de los niños, se plantea que las niñas hasta los 32 meses, si la memoria no me falla, es en promedio, ¿cierto?, por estudio el tiempo en que demoran, o sea, en que logran controlar su esfínter, y los niños lo hacen entre los 35 y 36 meses, un poco más tarde, y acá tenemos hasta los 24 meses, por lo tanto es importante también ver que hay un segmento ahí, y hay estudios científicos ahí que lo demuestran, hay estudios longitudinales, ¿cierto? Hay harta información. Lo otro es el concepto de madres, ¿sí? Porque los pañales no solo los compran las madres, los compran las madres, los padres, los compran otros cuidadores, y ahí me surge otro tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cómo se va a distinguir aquí? Porque si queremos hacer foco en una política pública que beneficie efectivamente a aquellos más vulnerados,
Yo me pregunto, por ejemplo, qué pasa con las residencias de primera infancia, donde no hay un padre, no hay una madre, sino que hay una institución, ¿cierto?, que tiene el cuidado legal de estos niños y niñas que claramente están ahí por negligencias graves y muchas veces por situaciones de abuso en la mayoría de los casos. Y también sabemos que la enuresis olvidé el concepto, pero son partes, son consecuencias, ¿cierto?, de niños, niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Y por lo tanto hay un tema ahí de incontinencia que incluso llega hasta los 5 años. Y eso ocurre en las residencias de primera infancia, que hoy día son administradas por organismos colaboradores del Estado, ¿ya? Ahora, respecto de la población mayor, para poder ir haciendo el paralelo, también, ¿qué pasa con las personas que están en los ELEAM, que son los establecimientos de larga estadía para personas mayores, que además no tienen la posibilidad de ir, tampoco ellos, hay muchos que tienen dependencia severa y tampoco pueden ser quienes compran efectivamente, cómo también eso va a quedar resguardado, si efectivamente esos organismos también van a poder acceder a este beneficio de la rebaja en los pañales, considerando que son la población más vulnerada dentro de aquellas que se están planteando. Por otra parte, dentro de la consultar también la posibilidad o cómo se está viendo acá la administración y el mecanismo de pago, ¿sí? Porque también sabemos que me pasa, y delante en la cuenta escuchaba al presidente que siempre, sobre todo cuando hablamos de crecimiento y cuando hablamos de proyectos de inversión, siempre tratamos de desburocratizar, ¿sí? Que todo sea más fácil, que el permiso sea rápido, que nos apuremos mucho. Pero cada vez que hablamos de un beneficio, es todo mucho más burocrático. Entonces hay que ir a agarrar la boleta, tengo que ir al IPS, tengo que llevar la boleta. Y eso también creo que Chile tiene hoy día bases de datos suficientes que permiten que, así como que un presupuesto adicional ahí que está contemplado para la contratación de personas y también para la implementación de un sistema informático, para plataformas, dice, quizá por qué no pensar en avanzar en que efectivamente pudiésemos tener un sistema que converse y que facilite a las personas, o sea, agarrar la boleta, ir al IPS, tener que hacer el trámite y además el pago se plantea para el mes subsiguiente de que la persona realizó la compra. Y eso tampoco, de repente la gente no tiene para comprar el día a día, entonces si es que se ha visto o cómo se va a abordar eso, si es que hay posibilidades de que efectivamente se haga carne esto de que el Estado sea más eficiente también en los beneficios sociales, no solo en el ámbito productivo de crecimiento del país. Dentro de eso también, yo represento al distrito 27 en la región de Aysén y nosotros tenemos zonas rurales donde no hay wifi, o sea, no hay conectividad, ¿cierto? Y es todo un tema porque cuando el Servicio de Impuestos Internos determinó que existía la boleta electrónica, hoy día hay lugares donde todavía no se puede acceder a boleta electrónica y por lo tanto en la ruralidad, que es donde tengo la mayor vulnerabilidad, también tengo más imposibilidad de poder acceder a este beneficio. Creo que ahí también hay un tema de ver cómo se puede abordar. En ese mismo ámbito, yo quiero mencionar que en Chile hay 50 comunas, sí, hay 50 comunas que no tienen farmacias. No tienen el lugar formal para poder hacer la adquisición ni de pañales ni de medicamentos. Entonces, también cómo se mira, o sea, si queremos de verdad llegar donde sabemos que en la ruralidad las condiciones de vulneración son mucho mayor, cómo también podemos hacer frente a eso, cómo miramos a la ruralidad, esos que no tienen farmacia, si se va a hacer a través de, no sé, de la Senabas, creo que pueden haber ahí algunas fórmulas. De hecho, los almacenes farmacéuticos son una muy buena alternativa y debiéramos promoverlos como país. En la región de Aysén logramos levantar uno, donde inclusive, que es un buen punto para esto también, logramos que en la canasta básica de medicamentos se incorpore la vitamina D, porque es una de las regiones que tiene las tasas de suicidibilidad más altas, y sabemos que la falta de vitamina D tiene una fuerte afectación en la salud mental. Pensando, por ejemplo, en personas mayores, y ahí paso al otro tema, el reglamento. A mí me asusta, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, cuando muchas veces el espíritu de la ley, de lo que se hace aquí en este Parlamento, finalmente no es lo que llega, y es porque queda todo sujeto al reglamento. Y si el reglamento va a tener ibuprofeno, y ahí leía metformina, por ejemplo, que me imagino que a modo de ejemplo,
Esos son medicamentos que hoy día entrega, que son parte de la oferta pública. Eso es lo que se retira por las enfermedades comunes en la APS, ¿cierto?, en los hospitales. Entonces creo que también hay un espacio ahí para ver cómo se logra que efectivamente existan medicamentos que sean relevantes para el consumo, sobre todo en personas mayores, ¿ya? Eso, ¿qué más? Tengo también ahí algunos datos respecto a experiencia comparada que yo creo que sería importante que pudiesen mirar ahí, ministro, subsecretario, porque efectivamente la experiencia en otros países nos muestran que de repente rebajando ni siquiera todas las tasas, sino que adecuando las tasas, ¿cierto? También se logra focalizar de mejor manera, pero eso sí ya rompería un poco la estructura tributaria. Y lo otro es que al reajuste, y con esto cierro porque tengo otros puntos más, pero me imagino que los colegas también quieren ahí. Respecto al ajuste anual, dice que va a depender, ¿cierto?, de las finanzas, espera, que no quiero equivocar el concepto, pero lo tenía usted ahí en la presentación también. No lo encuentro. Bueno, pero no está... Los ingresos estructurales, justamente ahí también me queda como la duda, porque finalmente, ¿qué vamos a entender? Porque sabiendo cómo se configura el presupuesto, ¿qué vamos a entender finalmente por el crecimiento de los ingresos estructurales del país? Porque ahí también podemos salir a pérdida en algún minuto respecto de esta iniciativa. Entonces creo que esas cosas me parece importantes no dejarlas simplemente, que todo quede en el reglamento, sino que poder ser lo más preciso posible, sobre todo en aquello que tiene que ver con la continuidad de esta política pública. Eso por ahora. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Flor Contreras, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señora Presidenta, a los colegas y por su intermedio al ministro y a los colaboradores que están hoy día. Bueno, este era un proyecto soñado nuestro de hace muchos años y hoy día lo veo y se ve como lejano a lo que uno pensó, porque no se ve tan cercano. Si bien es cierto, cuando se menciona, se dice sí, tenemos que acercar todas estas políticas sociales a la gente, ¿cierto? Pero hoy día, por ejemplo, mi pregunta es, ¿qué pasa en aquellos hogares? Porque todo tiene tope, 7.000 pesos, 3.000 pesos, ¿cierto? Porque yo sé que las arcas no están muy buenas como para partir. Pero, ¿qué pasa donde en un hogar sí existe una persona mayor, sí existe niños, sí existe... Y lo otro que estamos al debe con las personas con discapacidad, personas que sí van a usar pañales en otro rango etario que ya no son los 24 meses. También en el concepto de lo que decía la diputada Macías, si quedamos con solo las madres, no, dejarlo a tutores de los niños menores de 24 meses, porque si no se acota demasiado, si no hay una mamá presente no va a poder ir a comprar el pañal. Lo otro, todo lo que se genera con que la boleta sea electrónica. Hay gente que ni siquiera compra el paquete de pañales en un lugar, no sé, de supermercado o farmacia. Como hablaba la diputada igual, de la ruralidad, a veces hay un negocio donde uno va a comprar y existe la boleta que no es electrónica. Yo sé que tenemos que modernizarnos, pero hoy día no existe en todos los lugares la tecnología como se piensa. Entonces el reglamento que sea lo más amigable posible para la realidad del día de todos los sectores de nuestro Chile. Eso, muchas gracias. Diputado Guzmán, le aprovecho de dar la bienvenida a la comisión. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al subsecretario, al ministro que están acá presentes. Le agradezco por su gran desempeño. También a los colegas miembros de la comisión, a usted, Presidenta. Esta es mi primera sesión acá en la Comisión de Desarrollo Social, así que feliz de estar acá reemplazando a mi colega Macarena. Yo también tengo varias preguntas con respecto a la discusión de este proyecto de ley que está ingresando al gobierno. Principalmente algunos colegas parlamentarios ya lo han nombrado, con respecto a la exigencia estricta de la receta médica electrónica. Igual a mí me causa un poco ruido, yo soy de la región de Los Ríos y
muchas veces, especialmente en el sistema público de salud, FONASA, todavía se hacen las recetas a mano, digamos. El médico las hace, esas que son bastante ilegibles, que lo único que los pueden leer son los famosos boticarios, ¿cierto? El farmacéutico en la farmacia se hace generalmente a mano, ¿ya? Y hoy día obviamente que hay muchos médicos que han ido cambiando, modernizándose, y ahora algunos, hace unos meses fui a un médico, me llegó la receta, digamos, al correo electrónico, que lo encuentro extraordinario para mí, digamos, pero ¿cómo se lo explico eso yo a mi abuela o a una persona del mundo rural, ¿cierto? Que especialmente el sistema público aún da la receta muchas veces todavía, digamos, en papel, ¿cierto? Eso también, creo que también hay que revisarlo, ver cómo podemos ser más flexibles con ese detalle. Lo otro, respecto al diseño financiero del proyecto, porque de alguna forma condiciona el presupuesto el beneficio, primero al costo que representa el componente de los pañales, más allá de los medicamentos. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿cierto? Pero muchas familias desembolsan harto en pañales, especialmente cuando hay adultos que dependen de los pañales, pero la gran mayoría depende más, el desembolso mayor, creo yo, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, son los medicamentos, especialmente personas crónicas, enfermas crónicas, y personas que por razones de la vida, ¿cierto?, entran en una enfermedad y tienen que tener un tratamiento más o menos largo, un año o varios meses. No sé cuál es la razón, digamos, específica, y si nos puede el subsecretario, en este caso, yo creo, dar una explicación más acabada, digamos, de esto. Lo otro lo habló la diputada Macías, ¿cierto? Disculpe, que no me sé su nombre todavía, colega, con respecto al impacto que puede tener en las familias el reembolso a 2 meses, más o menos, del desfase de hacer el trámite, ¿cierto? No sé si eso también hay formas de revisarlo. Es verdad que hay muchas familias, especialmente con enfermos crónicos, y lo dijo el ministro Rau con respecto al problema que tenemos de desempleo gigantesco. Estamos en 10 puntos, especialmente en el desempleo femenino. Eso en la región de Los Ríos es aún mayor. Estamos sobre los promedios en cesantía del país, lo que es bastante lamentable. Bueno, ese es lo que hemos recibido, ¿cierto? Tenemos que ponerle el pecho a las balas, como se dice. Yo creo que estas medidas van a digamos, a ayudar a aquello. Pero eso me genera un ruido, obviamente, que el reembolso sea casi 2 meses después, digamos, de haber hecho el trámite de esto. Y lo otro con respecto, creo que la diputada Flor, ¿cierto?, lo señaló con respecto a la boleta electrónica. Esto también es algo complejo, especialmente para los pequeños comercios y para las farmacias de barrio, que muchas veces no tienen la tecnología que tienen las farmacias de cadena, ¿cierto? Porque, por lo que tengo entendido, en la boleta tiene que ir un desglose bastante, digamos, individualizado de los medicamentos y las cosas que se compraron. Generalmente en los negocios pequeños, la boleta que recibe es la del Transmac o del sistema que tenga, digamos, implementado, que no tiene desglose. Entonces, eso igual, algunos tienen sistemas paralelos, ¿cierto? Dan una boleta a ellos, o un voucher, por decirlo de alguna manera, más el documento, digamos, del sistema de pago. Entonces, ¿estarán estos pequeños comercios preparados técnicamente para emitir estas boletas? Yo creo que eso también es algo que tenemos que analizarlo, ver si efectivamente eso es así. Obviamente que si se preparan estos pequeños comercios, estas pequeñas farmacias y vas a entregar, va a ser obviamente de repente una oportunidad para que todos vayamos a comprar allá, ¿cierto? Yo generalmente trato de comprar en farmacias de barrio más que en las de cadena, a no ser que haya muy buenos descuentos, pero como cualquiera, creo yo. Ahora, eso me preocupa, y con respecto también, porque obviamente ahí tiene que haber un cruce de datos entre el Servicio de Impuesto Interno y el IPS. ¿Ah? Y lo otro y lo último, para terminar, estábamos conversando con el diputado Tomás Kass con respecto al esfuerzo económico que tiene que hacer el IPS para implementar esto, ¿cierto? Usted habló de alrededor de 800 millones el primer año y de 500 millones y algo
en régimen. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Si le vamos a hacer doble clic a eso, ministro, subsecretario, con respecto a eso es infraestructura, mayor contratación de personal, eso. Gracias, señora presidenta, o señorita presidenta. Señora presidenta. Tiene la palabra la diputada Sara Concha. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar a los colegas, al ministro y subsecretario y a todos los presentes. Una de mis preocupaciones cuando veo y escucho la verdad la exposición de este proyecto de ley es que suceda algo que sucede siempre cuando discutimos varios proyectos de ley, sobre todo cuando tiene que ver con beneficios sociales o tiene que ver con una solución como esta, que es que se quede en la declaración de buenas intenciones solamente, como lo que fue la ley TEA, siempre lo decimos, no funcionó en su práctica. Entonces, una de las preguntas que me surge, que lo mencionaron también anteriormente mis colegas, tiene que ver cuál va a ser el criterio efectivo para poder saber cuáles son los medicamentos que se van a incluir. Porque, ¿qué sucede? Que hoy día incluso hay personas que tienen un tratamiento permanente y cómo eso se va a acreditar. Porque esos medicamentos que no siempre son los más populares, ¿ya? Y que tienen un costo importante para el bolsillo de las familias. Porque hay tratamientos, distintos tipos de tratamientos, y yo no sé cómo se va a acreditar eso. Por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedades crónicas que tienen que acceder a medicamentos, pero no siempre tienen una receta que los acompaña, porque entonces yo creo que son varias cosas las que hay que ir evaluando. Por ejemplo, también quiero referirme a lo que ya mencionaron, pero es muy importante para quienes tenemos una mirada desde regiones, sobre todo desde la ruralidad, que aquí se mencionó, la boleta electrónica. Hasta el día de hoy hay muchos problemas con los feriantes para poder ocupar el sistema de boleta electrónica. Entonces, de verdad creo que esto tiene que ser más profundo el debate y cómo los reglamentos van a aterrizar, porque ese es el otro problema. Muchas leyes en el aterrizaje con los reglamentos y todo no tiene efectividad. Entonces, ¿cuántas marcas o líneas, cierto, se van a considerar? Y tenía otra pregunta anotada. Esto también es importante. ¿Cuáles son los mecanismos que se van a implementar para evitar el uso fraudulento de boletas y recetas fraudulentas, digamos, valga la redundancia? Porque eso igual es importante. Considerar también un mecanismo que pueda identificar eso, porque obviamente, y esto lo digo porque pasa en Chile, en todo orden de cosas, muchos se aprovechan de esta situación y para acceder al beneficio implementan sistemas que son fraudulentos. Entonces hay que saber identificarlos, porque obviamente este es un beneficio que tiene que llegar a las personas que más lo necesitan. Entonces creo que es muy importante, principalmente cómo se va a usar el criterio para elegir los medicamentos que van a ser incorporados en esto, y cómo se va a enfrentar a aquellas personas que tienen tratamientos permanentes. Eso a mí me interesa, y obviamente lo de los sectores más rurales. Soy presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Valentina Cáceres. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludar al ministro que nos acompaña, a los subsecretarios. Y quiero partir diciendo que valoramos profundamente que el día de hoy estemos discutiendo este proyecto de ley que entendemos fue una iniciativa por parte del Partido de la Gente, de cara como una medida paliativa a lo que significaba el megaproyecto, la ley de los súper ricos, y cómo esto impactaba en el bolsillo de los chilenos y chilenas. Y en ese sentido vimos el benzinazo, cómo aumentaron todas las gasolinas, vimos cómo aumentó el costo del pasaje, vimos cómo aumentó la canasta básica, y podría seguir relatando la serie de efectos negativos que tuvo para la gente de pie, la gente que yo creo que la mayoría de nosotros y nosotros representamos hoy en día. Respecto de la presentación me caben dos dudas. La primera es el plazo para poder señalarle al Congreso, a las personas a quienes nosotros representamos, de qué medicamentos van a componer esta canasta.
me parece muy importante porque en el mensaje, es decir, en el proyecto de ley, se dice que se va a señalar en el reglamento, pero quienes tienen más experiencia entendemos que esto puede tener un plazo indeterminado y que en el fondo las medidas reales para nuestros vecinos y vecinas no van a llegar en el tiempo que nosotros nos gustaría. Esa es la primera consulta. La segunda consulta es ¿por qué no se pudieron incluir las personas postradas? Que entendemos que yo entiendo dentro de todos los que ya se encuentran considerados son los terceros de mayores necesidades. Entendemos que están bajo cuidado de personas cuidadoras, que son personas mayores, que tienen alguna enfermedad relacionada. Y acá quienes representan el gobierno me cabe una duda que yo creo que tiene quizás el 100% de los chilenos. ¿Por qué cuando hablamos del 99% se ajusta el cinturón, no tenemos billetera? Porque hagamos una comparación en términos numéricos. O sea, al 1% más rico le estamos regalando 4.000 millones de dólares sin ningún asco, pero resulta que para el 1% de los chilenos y chilenas, es decir, le estamos regalando 100.000 millones, o sea, 100 millones de dólares con el cinturón súper ajustado, haciendo recortes y sin plazos y medidas concretas. Esas son mis dos preguntas, Presidenta, por su intermedio, y agradezco que nos hayan podido acompañar de una vez por todas ministros y representantes del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gustavo Gatica. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los colegas, al ministro, subsecretario. Me parece que este es un proyecto que en su espíritu es positivo, o sea, yo creo que lo compartimos todos transversalmente. En la experiencia comparada en otros países sí hay diferenciaciones, por ejemplo, en los impuestos a los medicamentos, y este proyecto va en esa línea, entonces quiero valorarlo. Valorar también que un efecto colateral de este proyecto es que desincentiva la automedicación, cuestión que está pasando mucho en nuestro país, la gente compra medicamentos en la feria, entonces este proyecto, un efecto colateral que tiene es atender esa problemática, así que creo que es positivo. Ahora, comparto lo que se han dicho los colegas, comparto lo que dice la diputada Concha, creo que este es un proyecto que en su espíritu, en el título, es un título muy atractivo, pero pareciera que cuando leemos el proyecto es muy acotado el espacio a donde llega. Y ahí me abro a dos preguntas para el ministro y el subsecretario. Primero, me quedo rondando en la cabeza esta cifra de 100 millones de dólares. Quiero preguntar si usted hiciera una estimación de que ese es el gasto aproximado que tendría el Estado con esta política. ¿Qué pasa si al pasar un año nos damos cuenta que se gastó más? ¿O qué pasa al contrario? Llegamos a los 9 meses y ya se gastaron 100 millones de dólares. ¿Qué va a pasar en una situación como esa? Y en segundo lugar, me preocupa, y que también lo dijeron diputadas que me antecedieron, me preocupa que los medicamentos sean establecidos en el reglamento. Ese criterio es demasiado amplio. Hay medicamentos, por ejemplo, en salud mental que son carísimos, que valen 50.000 pesos o más incluso. Entonces, no sé si esos medicamentos podrán estar incluidos. El Ejecutivo tiene más o menos una proyección de qué medicamentos incluye. Y aquí solo una opinión más personal, que creo que el techo sea aproximadamente 3.000 pesos los medicamentos me parece totalmente insuficiente, considerando que hay medicamentos que son carísimos. O sea, quiero remitirme a los de salud mental, que todos sabemos que son muy, muy caros. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gatica. Tiene la palabra el diputado Cast. Buenas tardes, Presidenta, estimados colegas, por su intermedio, ministro, subsecretario. Compartiendo las buenas intenciones del proyecto, creo que evidentemente los pañales y los medicamentos sin duda son un bien muy necesario y sensible a nuestra población, adultos mayores, a nuestros niños. Y es muy importante atender eso. Ahora voy a tomarme unas palabras que solía decir el presidente Piñera y también San Bernardo, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y muchas veces las buenas intenciones se pueden traducir en políticas públicas que no tengan el impacto deseado. Ya lo vimos en los SLEP, que el informe financiero estimaba alrededor de 300 millones de dólares y eso se ha multiplicado por 4. Ni siquiera hemos terminado la implementación de los SLEP. Entonces,
algunas consideraciones. Para mí, este beneficio para las familias más vulnerables tiene un problema de que también distorsiona el sistema de impuestos. Los impuestos en general, mientras más simples en régimen, son más efectivos. El IVA en general se estableció como una política de recaudación que se basa en su sencillez. Entonces, establecer un mecanismo de burocracia adicional para poder en régimen gastar 500 millones de pesos y en la pura implementación 800 más, me parece complejo, sobre todo porque puede que eso vaya también a estar un poco distorsionado en el tiempo. Y también me complica porque, entendiendo la naturaleza del bien que queremos reembolsar, pueden haber otros que también son sensibles de reembolsar en el tiempo y abriría una puerta a otros espacios donde nuestro sistema de precios, que es libre, no se reflejaría en la misma libertad de mercado que se requiere para tener una eficiencia en los mismos. Entonces, ¿quién dice que el día de mañana esto no pueda abrirse, por ejemplo, al consumo de los servicios básicos, del agua, de la luz, o no sé, de alimentos básicos, alimentos para niños, de nutrición o otras cosas? Entonces, esas son consideraciones. Yo creo que quizás se podría propender al modelo de canasta familiar, de asignación focalizada, más automatizada, que establecer todo este mecanismo tan burocrático y que puede generar costos permanentes al Estado sin dar una solución que estamos buscando. Yo entiendo que evidentemente los medicamentos y los pañales son un bien muy importante que queremos que a las familias más vulnerables, sobre todo, se les pueda dar un alivio, pero no sé si esta es la mejor alternativa. Lo dejo planteado. Muchas gracias, diputado Kast. Tiene la palabra la diputada Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, saludando a todos los presentes por su intermedio, como bancada Frente Amplio, nosotros valoramos este proyecto porque, por supuesto, va en una dirección correcta, con el IVA y que se pagan en gastos esenciales como los pañales y los medicamentos, es una medida justa. Pero así como está diseñado, también creemos que es insuficiente. La hiperfocalización al 80% RSH excluye a sectores medios que también cargan con estos gastos sin poder postergarlos, y los topes de reembolso cubren solo a una fracción del gasto real de las familias. A eso se suma que la canasta de medicamentos queda completamente entregada al reglamento, sin criterios legales vinculantes que garanticen una cobertura mínima, lo que es una delegación demasiado amplia para algo tan sensible. Hay además una inconsistencia directa en el fondo del mismo, porque el gobierno está impulsando con urgencia una mega reforma tributaria que viene a recortar recursos justamente en temas de salud, y esto incluye beneficios universales para grandes empresarios mediante rebajas de impuestos, mientras que cuando se trata de las familias más vulnerables, el principio es la hiperfocalización estricta y los topes acotados. No puede ser que el Estado sea más generoso con quienes tienen más y deje más desvalidos a quienes tienen menos. Desde esa perspectiva también, con los decretos que se han emanado en recortes en salud, bueno, resulta contradictorio que de alguna forma los medicamentos hoy que se están entregando gratis en el sistema público de salud, en el futuro van a tener que comprarse en una farmacia y a eso se le va a reducir el IVA, cuestión que por supuesto no va en la línea de poder entregarle a las familias que más lo necesitan una ayuda real frente a sus necesidades. Desde aquí me surge también una duda sobre el artículo 6, que establece un límite anual de $100 millones, pero el informe financiero de la DIPRES asume un tipo de cambio de 896 pesos por dólar, que es el precio actual del dólar.
mi pregunta va enfocada a eso. ¿Cuál es el mecanismo concreto de conversión que se va a utilizar mensualmente, considerando que el precio del dólar va variando? ¿Se va a ajustar este número de beneficiarios cubiertos si el dólar sube? ¿O existe algún mecanismo de compensación, de protección para quienes ya estaban en el padrón? Por otro lado, el informe financiero número 099 no desglosa el costo esperado por componente pañales versus medicamentos. ¿Dispone DIPRES de esa estimación? Y si el componente de medicamentos resultara más costoso de lo proyectado, ¿qué ocurre con los beneficiarios de ese componente? ¿Se les reduce el monto o directamente no van a ingresar al padrón? Por otro lado, el artículo 9 señala que el diseño operativo del componente de medicamentos deberá ajustarse al límite fiscal y al costo de componente de pañales, lo que en la práctica convierte a los medicamentos en el componente residual del programa. ¿Considera el Ministerio que este diseño garantiza el acceso efectivo a quienes más lo necesitan? ¿O simplemente administra la escasez dentro del techo presupuestario? Sobre la cobertura de las personas con discapacidad y cuidadores, el proyecto define como beneficiarios el componente de pañales a las madres de niños menores de 24 meses y a personas mayores de 65 años con condiciones médicas habilitantes. Sin embargo, en Chile existe un universo estimado de aproximadamente 900.000 personas con discapacidad severa menores de 65 años, que se encuentran hoy en situación de postración o dependencia funcional y que requieren el uso habitual de pañales de igual o mayor manera que los grupos cubiertos. Sus cuidadores y cuidadoras, en su mayoría mujeres, sin remuneración, enfrentan exactamente la misma carga económica que este proyecto se supone busca aliviar. ¿Planea el Ejecutivo ampliar la cobertura de este grupo en la tramitación del proyecto o existe alguna iniciativa paralela que los contemple? De no ser así, ¿cuál es el fundamento técnico o fiscal para excluirlo? Y al ministro, bueno, estas preguntas se las hago al subsecretario de Hacienda que hoy nos acompaña, pero al ministro del Trabajo también le tengo algunas preguntas. Sobre la administración IPS y viabilidad operativa, el artículo 7 establece que el pago se realizará el mes subsiguiente a aquel en que se solicitaron los reembolsos. Para una madre de un recién nacido o una persona mayor con dependencia, ese desfase implica financiar el gasto de bolsillo primero y recuperarlo después. ¿Evaluó el Ministerio algún mecanismo de anticipación o adelanto para los primeros meses de vigencia, especialmente considerando que son los hogares de menores ingresos los destinatarios del programa? Por otro lado, el artículo 10 entrega al reglamento la definición de qué beneficios se considerarán de naturaleza homologable. ¿Cuál es el criterio técnico que usará el Ministerio del Trabajo para delimitar ese concepto? ¿Habrá un listado taxativo en el reglamento o quedará abierto a interpretación caso a caso por el IPS? Y en línea también con lo anterior, si una persona que hoy recibe un beneficio preexistente accede a esta nueva bonificación y el reglamento lo declara incompatible, ¿qué ocurre con el beneficio anterior? ¿Se suspende automáticamente? ¿Se le notifica previamente o simplemente deja de pagarse sin mayor trámite? El artículo 11 contempla un plazo de 1 año para reclamar el no otorgamiento de esta bonificación, pero no regula expresamente qué ocurre con los beneficios desplazados. Entonces, ¿cómo se protege a quien pierde un beneficio preexistente por efecto de una homologación que no conocía? Eso por mi parte, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ñanco. Diputada Macías. Gracias. Estaba todo escuchado. Muchas gracias, presidenta. Encontré la parte que me había quedado pendiente. Mira, tiene que ver justamente, y aquí la consulta es para, o sea, el tema en realidad para el subse de Hacienda. Respecto de, leyendo en el mensaje presidencial sobre la población objetivo, aplicando todos los criterios, tenemos 3 grupos, ¿cierto? Y ahí algo mencionaba, hay algunas diferencias respecto de la lámina que presentó, pero no es tan significativa. Pero entre los 296.000 niños de hasta 24 meses, considerando hasta los 24, los adultos mayores con condición médica de pañales, ¿cierto? Que eran aproximadamente 192.000 según los datos que entregaron, y los usuarios con medicamentos permanentes también, aplicando el 80%, son más o menos 2 millones de personas. Eso, aun cuando pudiese haber traslape entre las personas mayores que usan los medicamentos y también pañales, tenemos un universo más o menos de 2,5 a 3 millones de personas, ¿ya?
Cuando uno finalmente aplica criterios muy simples, ¿cierto? Estimando el beneficio con los promedios, Chile tiene uno de los gastos de bolsillo en salud más altos de la OCDE, ¿cierto? Representan, dicen, casi el 30% del presupuesto familiar. Es una alta carga financiera. Entonces, al aplicar, ¿cierto? Este beneficio, vemos que anualmente, y el dato es muy triste, porque finalmente, por ejemplo, en el caso del gasto promedio en pañales, el beneficio anual es con este monto, ¿cierto? Promediando, así teorizando. En pañal, por ejemplo, el beneficio anual sería de 67.000 pesos. O sea, menos de 6.700, son casi 5.000 pesos mensuales. Ese es el beneficio que alcanzaría con este monto que estamos pensando. En el caso de los adultos mayores, situación similar, ¿sí? Un poco más alta, pero no sobrepasa los 8.000 pesos mensuales que se podría financiar. Respecto del presupuesto total, si uno hace un cálculo simple, donde se distribuye este presupuesto de manera uniforme de acuerdo a los universos que estamos, a los beneficiarios potenciales, el promedio mensual sería de 2.569 pesos. Eso es lo que se podría aportar mensualmente al bolsillo de las familias, 2.569 pesos, que es muy inferior a los beneficios que se calculan y es muy inferior, ¿cierto?, al 30% que hoy día cada familia utiliza. Bueno, ahí nosotros igual hicimos ahí teorizamos harto respecto de los beneficios y cómo hacer. Y para cerrar, porque teniendo esa base, yo quiero plantear que me parece importante que se haya dado mayor plazo para poder discutir, porque solo aquí vemos que hay muchas dudas, hay muchas consultas, pero también creo que hay muchas oportunidades de mejora en esto. Insisto, quizá no desde lo de ahora, pero sí para poder ir mejorando o al menos dejar algunos acuerdos establecidos. Creo que es un beneficio que es modesto, pero finalmente cuando hay personas que viven con la pensión básica solidaria, que es de 214.000 pesos, igual resulta significativo. Creo que el beneficio, ¿cierto?, tiene una cobertura muy parcial y por eso me parece muy importante, y yo esto lo planteo aquí a todos por su intermedio, Presidenta, a todos los honorables diputados y diputadas que integramos esta comisión. Creo que sobre todo el tema de medicamentos no puede quedar única y exclusivamente a criterio del reglamento, porque efectivamente aquí hay familias, hay personas que tienen costos importantísimos en materia de salud por medicamentos que son de alto costo. Por lo tanto, creo que hay que dar esa discusión. Claramente hoy día el presupuesto que se plantea es insuficiente, pero creo que también hay oportunidades de ir mejorando. Me parece que dentro de algunas propuestas como de mejora, poder definir los montos mínimos que queden garantizados en la ley. Porque tal como decía recién la diputada, por su intermedio, Presidenta, efectivamente en el reglamento después aparece cualquier cosa. Entonces creo que al menos los montos, porque si el reglamento va a decir que el tope es de 3.000 pesos, claramente eso no es lo que este Congreso quiere o al menos la intención con la que se solicitó avanzar en esta iniciativa. Entonces que los mínimos que puedan quedar garantizados por ley. Creo que es importante también incorporar el mecanismo de reajuste automático del IPC. Si no hay ajuste automático, el valor real del beneficio se va a ir erosionando cada vez más. Por lo tanto, sabemos que la situación va a ser peor a posteriori, más aún con la inflación. Y además porque en Chile sucede otro fenómeno, y vuelvo a poner a la región de Aysén como ejemplo. Cuando hace muchos años atrás el presidente Piñera plantea el bono de leña y se decide subsidiar la oferta, ¿cierto? Tú con 100.000 pesos comprabas 4 metros de leña. Se comienza a entregar este bono de invierno para calefacción y resulta que hoy día te sale solo 1 metro de leña porque está costando 85 y 90.000 pesos. Entonces, por eso me parece importante que esas cosas queden ajustadas. El poder ampliar la cobertura a personas con incontinencia en cualquier edad, creo que es algo que también pudiésemos eventualmente discutir. El crear canal de solicitud presencial en municipios cuando no haya respuesta por parte de otras instituciones. Reducir el plazo de pago, sin duda que es fundamental. Poder incorporar una evaluación de impacto, que quede establecido en la ley que vamos a evaluar el impacto que ha tenido esta política pública, porque nos pasa que después nadie evalúa y no llegamos a lo que se requiere. Y lo otro es que yo me preguntaba mientras estudiaba el mensaje y sacábamos ahí cuentas, yo digo, si hoy día cualquier caja de compensación, ¿cierto? Tú vas, entregas tu RUT y te hacen el descuento automático. O sea, ¿por qué no puede ir uno y con el RUT del niño, ¿cierto? Que te hagan al tiro el descuento y después el Estado se arreglará con la empresa, ¿cierto? Creo que pudiese ser mecanismos mucho más
para volverlo más eficiente y menos burocrático. Eso, varias otras cosas más, pero me alegro que se haya abierto el espacio de la conversación. Gracias, presidente. Por nada, diputada Macías. Bueno, ahora le damos la palabra al subsecretario para que pueda responder esta avalancha, sin perjuicio de que en algunos casos pueda usted responder posteriormente a esta comisión por escrito en aquellas más técnicas. Entonces, una mi pregunta. No, presidenta, yo a través suyo agradezco de manera muy genuina cada una de las intervenciones. Yo creo que los objetivos detrás de este proyecto son súper compartidos por esta mesa y por lo tanto los temas que han sido expuestos han sido parte del diálogo hacia adentro técnico que nosotros hemos tenido, y créanme cuando les digo que nosotros, buscando equilibrar los distintos objetivos, uno busca más o menos los mismos fines que cada uno de sus intervenciones está buscando, más allá del hecho económico. Digamos que las necesidades son siempre infinitas y los recursos son limitados, y uno tiene que tratar de encontrar ese equilibrio en cómo logra esa distribución más justa, el punto de que en el mundo rural pueda haber acceso, de qué tanto uno deja en la ley, qué tanto uno deja en el reglamento, porque también la rigidez de la ley juega en contra en determinados objetivos y uno necesita flexibilidad para ir viendo y calibrando cómo opera la política pública, y en general la gran mayoría de las intervenciones efectivamente han sido parte de nuestro diálogo y por lo tanto enriquecen mucho la conversación, genuinamente lo digo. Nosotros creemos que hay aspectos de los comentados que están en el articulado actual, ya nos hacemos cargo. Creemos que hay aspectos que innovan y que pueden ser súper interesantes de incorporar al articulado. Y por lo tanto, Presidenta, estamos súper abiertos a que el diálogo técnico de esta comisión pueda fortalecer el proyecto, pueda enriquecerlo. Y por lo tanto, yo me anoté más de 60 preguntas. Sugiero a la mesa, digamos a usted, Presidenta, y también fue expresión de esto el haber renovado la urgencia, de modo tal de permitir esta conversación con el tiempo que merece. Yo veo como dos canales de acción. Uno, que los equipos del ministerio puedan quedar conectados de manera directa con los equipos de cada uno de los parlamentarios, de modo tal que estas intervenciones, que se puedan traducir en propuestas concretas de mejora del proyecto, puedan fluir y puedan iterarse con los equipos técnicos de Hacienda, y que tanto de lo que se comentó acá, cuanto de lo que fluya en esta conversación, digamos en esta semana, para la próxima sesión que discutamos este proyecto de ley, nosotros nos podamos hacer cargo de cada uno de los comentarios y probablemente también fortalecido eso con el diálogo directo entre los equipos técnicos con los equipos de Hacienda. El gobierno va a renovar la urgencia todas las veces que sea necesario para mantener esta conversación puesta en esta comisión. En ningún caso es el propósito de este gobierno que se deje de discutir acá, y por lo tanto todo el tiempo que requiere la comisión para realizar ese fortalecimiento técnico del proyecto, nosotros creemos que es positivo, y expreso esa voluntad del gobierno para poder seguir discutiendo acá y partir esta semana con el diálogo directo entre los equipos, y de ese diálogo y de lo que anotamos de las preguntas y sugerencias de mejora, traer a la próxima sesión una respuesta, por así decirlo, de parte del gobierno, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Ministro, ¿quiere usted mencionar? ¿Nada que agregar? Yo creo que, yo sé que poca gente me conoce en esta comisión porque es primera vez que vengo, pero con la diputada Ramírez hemos estado en muchas ¿cómo se llama? En la Cámara, en la Comisión de Trabajo. Creo que siempre es importante discutir, dialogar y poder mejorar los proyectos. Yo siempre he pensado que cuando uno se sienta en una mesa, habla con franqueza, van a haber diferencias, como me dijo una vez el senador Saavedra, me dijo, puede que nosotros no estemos de acuerdo, pero eso no significa que no podamos construir un acuerdo. Entonces quería sumarme a las palabras del subsecretario. Creo que hay elementos muy interesantes que han salido en la discusión, con las restricciones por supuesto que tenemos. Entonces solo quería respaldar y encontrar que es una buena idea que los equipos técnicos de Hacienda y de los parlamentarios, y bueno, yo por supuesto de mi ministerio también, podamos llegar a un buen proyecto. Entonces. Muchas gracias, ministro. Les agradezco la presencia el día de hoy, que hayan venido a exponer esto, que sin duda nos
nos entrega el material para el debate y la discusión que tiene que llevar esta comisión adelante. Solicito el acuerdo de esta comisión para que el próximo lunes 8 tengamos como invitada a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. ¿Tengo la unanimidad de esta mesa? ¿Sí? Perfecto, se toma acuerdo. ¿Cómo? No, sí, les quiero comentar que yo hablé con la ministra y ella se va a presentar porque la verdad que también tiene harto que aportar a este proyecto de ley con respecto a esto y también otras dudas que teníamos pendientes. Así que el próximo lunes esperamos tener a la ministra acá. Espero que por agenda no tenga ningún inconveniente, pero yo creo que siempre está a la disposición. En honor al tiempo y por los plazos que tenemos, considerando que se va a hacer la renovación de la suburgencia de este proyecto de ley, que se va a hacer el día miércoles. Perfecto, el día miércoles 3 de junio. Les propongo la siguiente fecha. El próximo lunes 8 tenemos como invitada a la ministra de Desarrollo Social para seguir la discusión de esto. Sin perjuicio también de que el subsecretario nos pueda acompañar para poder responder y también ayudar en este debate. O sus equipos en este caso. El plazo para presentar indicaciones, plazo máximo para el viernes 12 de junio. ¿Ya? Y el día lunes 15 haríamos la votación para poder hacer el despacho, considerando de que esto, claro, considerando los plazos de urgencia y que esto tiene que también ser discutido en la Comisión de Hacienda. Doy la palabra. Sí, deme un segundo. Diputada Macías primero. Sí, yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, solicitar a la comisión que pudiésemos también invitar a lo menos a dos actores que me parece relevante también poder conocer conocer respecto de este tema, que es a la Asociación Nacional de Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores. Son muchas instituciones que precisamente trabajan con personas mayores que están en centros. Y creo que también pudiese ser interesante escuchar a los organismos colaboradores que trabajan con primera infancia, en el caso de residencia de primera infancia. Tener un acercamiento, ellos tienen costos importantes también en estas materias. Yo desconozco ahí si efectivamente en estas conversaciones que avancemos vamos a poder también generar algún espacio con ellos. Creo que es importante conocer a lo menos su experiencia. Eso. No sé para cuándo, pero creo que son dos. Sí, perfecto, diputada Macías. Diputado Kunzman. Gracias, Presidenta. Mire, he tenido hartos acuerdos con la diputada Macías. Me gusta eso. Una señal. Sí, yo también quería ver la posibilidad de invitar, por ejemplo, a la Asociación de Organismos Colaboradores, a Mejor Niñez, que de repente algo también pueden decir. Va a estar la ministra, obviamente, la próxima semana, ¿cierto? Y también... por la pregunta que le hice yo al ministro con respecto al esfuerzo económico que va a tener que hacer el ministerio, el IPS en este caso, al director nacional del IPS, ver si tiene él o conjunto con el ministro algún plan, digamos, con respecto a las cifras que nos señalaron. Y también estaba pensando también en los establecimientos de larga estadía, que también los ELEAM, que también es interesante poder conocer, digamos, su opinión al respecto, porque y hay una duda también que a mí me quedó, que varios parlamentarios acá también lo señalaron, que es con respecto también a las personas enfermas postradas. Generalmente no son los únicos, porque hay otras enfermedades que también generan, digamos, el uso de pañales, ¿cierto? No solamente los enfermos postrados. Y había una pregunta que me quedó en el tintero también. Hay otro tipo de pañales, no necesariamente los pañales que se utilizan, digamos, tipo calzón, por decirlo de alguna manera, sino que también hay pañales que se instalan, digamos, en la cama, sabanillas, ¿cierto? Y ese tipo también, en muchos casos, también se utilizan en algunos tipos de enfermedades, y que tampoco, me olvidé de preguntarlo, pero se me había quedado en el tintero, lo digo acá. No sé si habrá una asociación de enfermos crónicos o algo, digamos, pero de repente si todos los parlamentarios de esta comisión podemos hacer el esfuerzo y citarlo, yo creo que sería interesante robustecer, así como lo dijo el subsecretario, la discusión de este proyecto de ley, que nosotros estimamos que es muy importante como diputado oficialista, ¿cierto? Y también como chileno, que eso es lo más importante.
Eso, Presidenta, gracias. Y por lo mismo, mi pregunta es que no sé si vamos a alcanzar a cumplir con la fecha, digamos, que usted señaló. Gracias. Sí, tranquilo, aquí estamos debatiendo cómo lo vamos a solucionar. Diputada Cáceres. Gracias, Presidenta. Solo a modo de quizás llevar un orden o todos irnos con nuestras preguntas respondidas, quizás elaborar un documento en conjunto. La verdad, podemos diseñar la forma de tal forma que las preguntas que se plantearon en esta comisión sean las mismas respuestas que traiga posteriormente el subsecretario de la comisión, para así no seguir perdiendo más tiempo o quizás posteriormente agendar una nueva comisión. Eso a propuesta. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Concha. Gracias, Presidenta. Bueno, solamente consultar la votación sobre la votación. La votación va a ser en particular y general, o general y particular, porque entiendo que se están dando los plazos para indicaciones. Entiendo que se harían las dos votaciones juntas, ¿cierto? Y lo otro también tiene que ver sobre los plazos, porque sería bastante interesante poder tener expositores. Creo que le da un mayor valor al debate, independientemente si hay urgencia o no. Creo que podríamos tener esa instancia, poder escuchar al menos 2 o 3 actores de los que ya se mencionaron, que también los tenía en mente. Eso, Presidente. Sí, subsecretario. En el mismo ánimo señalado y renovando el compromiso de renovar la urgencia cuantas veces sea necesario, para nosotros como Ejecutivo también, para algunos elementos, genuinamente lo digo, yo a propósito, solo por decir uno de la diputada Macías, a propósito de los ELEAM, yo creo que eso es muy relevante. Para nosotros también, para la buena respuesta, sería muy interesante conocer a los expositores. Entonces, la exposición de modo tal de quizá ese consolidado de respuestas, después de una agenda de intervenciones, de invitados, nosotros escucharlo y después poder hacernos cargo, acordar ciertas indicaciones, un nuevo plazo, no sé. Ahí ustedes del procedimiento legislativo lo ven mejor, pero transmitir eso, que para nosotros, para responder, sería súper provechoso escuchar primero a los invitados de esta comisión. Sí, correcto. Bueno, de acuerdo a todo lo mencionado por los diputados y con la intención de siempre ser ecuánime y que podamos tener la versión de todos los actores, les propongo que envíen los antecedentes al correo de la Secretaría de quiénes serían los invitados para que los podamos programar para el próximo lunes 8 o a lo más también el 15, porque entendiendo que también el Ejecutivo de manera colaborativa no tiene inconveniente en que vayamos renovando esto, que podamos ir extendiendo un poquito más el plazo. Les solicito que al correo entonces de la Secretaría puedan enviar los nombres de los antecedentes que están en la página web, ya para que podamos incluir a los invitados, se les hace extensivo también, y podamos ir presentando, manteniendo también que el día lunes 8 invitar a la ministra para que pueda estar presente. Sí. Diputada Macías. Simplemente, bueno, creo que este es un proyecto tan importante y yo me alegro que exista la disposición de poder abordarlo y profundizar un poco más, porque yo insisto, creo que puede ser mejorable quizá en el tiempo, ir dejando algunas previsiones ahí en la propia ley. También pedir que podamos considerar a lo mejor, porque nos pasa que cuando tenemos, por ejemplo, 2 invitados, terminamos como muy encima, entonces a lo mejor tener la disposición de poder extender un poco las sesiones o, en caso de que sea necesario, poder sesionar para tampoco retrasar tanto todo el proceso legislativo. Eso por mi parte, para considerarlo. Y el número de invitados también poder acotarlo justamente para poder escuchar de la manera que corresponde. Completamente de acuerdo, diputada Macías. Ya, entonces, pasamos ahora a los puntos varios. ¿Alguien se ofrece la palabra sobre la cuenta puntos varios? ¿No? Lo vamos a tener que modificar. Sí. No. Es el 12 por ahora. No. Va a depender de los invitados que tengamos a medida como va transcurriendo y luego fijamos el plazo para la votación en general y luego en particular. ¿Ya? Entonces, no hay varios. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.